Mi novia me humilló frente a sus amigas. Lo que hice la destruyó. Fue en su fiesta de cumpleaños número 26, frente a 30 invitados, cuando Valentina alzó su copa de champán y anunció con una sonrisa cruel que había estado acostándose con mi mejor amigo durante los últimos 8 meses. La sala del restaurante quedó en silencio absoluto. Ella me miró directamente a los ojos mientras lo decía, saboreando cada palabra como si fuera el mejor postre del mundo. Sus amigas soltaron risitas nerviosas. Algunas taparon sus bocas fingiendo sorpresa, pero sus ojos brillaban con ese morbo enfermizo de quien disfruta el drama ajeno. La copa se resbaló de mi mano y se estrelló contra el piso de mármol. Lo que nadie esperaba era que yo me pusiera de pie, aplaudiera lentamente 3 veces y dijera con una calma que helaba la sangre: «Perfecto timing, Valentina. Justo ahora puedo entregarte esto sin sentirme culpable». Saqué un sobre manila de mi chaqueta y lo dejé caer sobre la mesa, frente a ella. Su expresión de triunfo se congeló. Sus amigas se inclinaron para ver qué contenía. Cuando Valentina abrió el sobre con manos temblorosas y vio las fotografías, su rostro perdió todo el color. Lo que no sabían era que yo había descubierto su traición hace exactamente 2 semanas, y desde entonces había estado preparando algo mucho peor que cualquier escena de celos. Me llamo Mateo. Tengo 28 años y trabajo como diseñador gráfico freelance. Valentina y yo llevábamos 3 años juntos, o eso creía yo. Ella trabajaba como influencer de moda, con casi 200,000 seguidores en redes sociales. Su mejor amiga era Camila, una mujer de 30 años obsesionada con las apariencias y el estatus social. Las otras amigas del grupo eran Sofía, Abril y Renata, todas cortadas con la misma tijera. Superficiales, materialistas y adictas a la validación en redes. Yo había confiado ciegamente en Valentina. Había financiado sus caprichos, pagado sus cenas costosas, incluso le regalé un auto usado del año para su cumpleaños pasado. Y ahí estaba ella, anunciando públicamente su infidelidad como si fuera un logro, como si humillarme frente a todos fuera el broche de oro de su fiesta. La traición no venía sola. Mi supuesto mejor amigo era Lucas, a quien conocía desde la universidad. Le había conseguido trabajo en la agencia donde freelanceaba, lo había alojado en mi departamento cuando se quedó sin empleo, había sido padrino de su boda que terminó en divorcio. Y así me pagaba. Las fotografías del sobre mostraban a Valentina y Lucas en situaciones comprometedoras, pero eso era apenas el aperitivo. Lo que realmente importaba estaba en los documentos adjuntos. Conversaciones de WhatsApp donde ambos se burlaban de mí, me llamaban el estúpido cajero automático. Planeaban cómo sacarme más dinero antes de dejarme. Había capturas donde Valentina le contaba a Lucas sobre un supuesto embarazo que pensaba fingir para que yo le comprara un departamento. Mensajes donde él sugería que ella me pidiera dinero prestado para invertir en su carrera y luego desaparecer. Pero yo no me había quedado de brazos cruzados esas 2 semanas. Había contactado a cada una de las marcas que patrocinaban a Valentina. Les mostré evidencia de que ella compraba seguidores falsos y engagement artificial. Les envié pruebas de cómo inflaba sus métricas para cobrarles más por publicidad. 3 marcas importantes ya habían cancelado sus contratos con ella esa misma mañana, pero Valentina no lo sabía aún porque había estado ocupada preparando su gran humillación pública para mí. Además, había hablado con el dueño del departamento que ella rentaba, un señor mayor llamado Don Esteban. Le mostré videos de las fiestas salvajes que Valentina hacía en su propiedad, violando el contrato de arrendamiento. Don Esteban estaba furioso y ya había iniciado el proceso de desalojo. En cuanto a Lucas, su karma vendría de otra forma. Trabajábamos para la misma agencia de publicidad, aunque él era empleado directo y yo freelance. Resulta que Lucas había estado robando ideas de proyectos ajenos y presentándolas como suyas. Yo tenía todas las pruebas. Correos electrónicos con marcas de tiempo, borradores originales, todo. Se lo había enviado al director creativo de la agencia esa misma tarde. Lucas sería despedido el lunes por la mañana, sin recomendación, con su reputación destruida en la industria. Pero esa noche, en esa fiesta, ninguno de los dos sabía que su mundo estaba a punto de colapsar. Valentina finalmente procesó lo que tenía en sus manos. Las fotografías eran explícitas. Las conversaciones eran devastadoras, pero lo peor de todo era la última página del sobre, una carta firmada por mí, donde renunciaba formalmente a nuestra relación, detallando cada peso que había gastado en ella durante 3 años,
con recibos adjuntos. No era una demanda legal, era simplemente un recordatorio de su mediocridad, un espejo donde podía verse tal como era. Una oportunista sin talento real, cuya única habilidad era manipular hombres estúpidos como yo lo había sido. Sus amigas se abalanzaron sobre el sobre. Camila fue la primera en arrebatarle las fotos. Su grito ahogado confirmó lo que todas estaban viendo. Sofía leyó en voz alta uno de los mensajes más crueles. Mateo es tan tonto que hasta le agradece cuando le quito dinero. Dice que me ama. ¡Qué patético! Abril soltó una risa incómoda que murió rápidamente cuando vio mi expresión. Renata, siempre la más calculadora del grupo, fue la única que pareció entender que esto no terminaría bien para ninguna de ellas. Me miró con algo parecido al miedo, como si intuyera que yo sabía más de lo que estaba mostrando, y tenía razón en temer. Porque yo no solo había investigado la traición de Valentina y Lucas. Durante esas 2 semanas de investigación obsesiva, había descubierto algo mucho más grande. Las amigas de Valentina no eran simples espectadoras inocentes. Camila sabía de la infidelidad desde el principio y había ayudado a cubrirla, prestándole su departamento para los encuentros. Sofía había mentido por Valentina múltiples veces, inventando coartadas falsas cuando yo preguntaba por su paradero. Abril había sido quien le sugirió la idea del falso embarazo, y Renata, la más silenciosa, era quien manejaba las cuentas falsas que Valentina usaba para inflar sus números en redes sociales. Todas eran cómplices. Todas me habían visto a la cara fingiendo amistad mientras apuñalaban por la espalda. Y todas iban a pagar. «Valentina», dije con una voz tan calmada que asustaba más que cualquier grito. «Te deseo mucha suerte con Lucas. Van a necesitarla». Me di la vuelta y caminé hacia la salida del restaurante. Detrás de mí estalló el caos. Valentina gritaba mi nombre, pero su voz sonaba desesperada ahora, no triunfante. Lucas había llegado tarde a la fiesta, justo a tiempo para ver el desastre. Escuché a alguien darle una bofetada, probablemente Camila, siempre tan dramática. Subí a mi auto y conduje hacia mi departamento. Mi teléfono explotaba con mensajes. Valentina me suplicaba que habláramos. Lucas intentaba justificarse con excusas patéticas. Camila me insultaba llamándome amargado. Bloqueé todos sus números. Esa noche dormí mejor que en meses, sabiendo que apenas había comenzado. El verdadero infierno para ellos empezaría el lunes, cuando el mundo real les cobrara factura. Lo que ninguno de ellos sabía era que yo había pasado esas 2 semanas no solo recopilando evidencias, sino construyendo una red de consecuencias que los perseguiría durante años. Cada mentira que habían dicho, cada secreto que habían guardado, cada traición que habían celebrado, todo estaba documentado, respaldado, listo para explotar en sus caras. No iba a ser una venganza rápida y simple. Iba a ser sistemática, meticulosa, devastadora. Porque si algo había aprendido en esos 3 años con Valentina, era que las personas como ella solo entienden un lenguaje, el de las consecuencias reales. Y yo estaba a punto de darles una lección que nunca olvidarían. Una lección sobre lo que sucede cuando subestimas a alguien simplemente porque es bueno contigo. Una lección sobre cómo la humillación se siente cuando viene de vuelta multiplicada por 10. El lunes por la mañana todo comenzaría a derrumbarse para ellos. Pero esa noche, en mi departamento vacío, brindé en silencio por mi libertad, porque ya no era el estúpido cajero automático. Era el hombre que había recuperado su dignidad y que estaba dispuesto a asegurarse de que quienes se la habían robado pagaran cada centavo de esa deuda. La venganza es un plato que se sirve frío, dicen. Pero yo descubrí que sabe mucho mejor cuando se sirve con evidencias irrefutables, consecuencias legales y el colapso total del mundo falso que construyeron sobre mentiras. Y apenas estaba sirviendo el primer plato. El lunes por la mañana me desperté con una sensación extraña de paz. Revisé mi teléfono y encontré exactamente lo que esperaba. 57 llamadas perdidas de Valentina, 32 de Lucas, 22 mensajes de Camila oscilando entre insultos y súplicas, y varios mensajes de números desconocidos que probablemente eran las otras amigas usando teléfonos prestados. Ignoré todo, me preparé un café, me duché tranquilamente y me vestí con la misma ropa que usaría para cualquier lunes normal. Pero este lunes no tenía nada de normal. A las 9 de la mañana en punto, Lucas sería llamado a la oficina del director creativo de la agencia. A las 10,
Valentina recibiría las notificaciones oficiales de cancelación de contrato de sus 3 patrocinadores principales. A las 11, don Esteban tocaría su puerta con el aviso de desalojo. Todo estaba sincronizado como una sinfonía de destrucción, y yo era el director de orquesta invisible. Mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero algo me dijo que debía contestar. Era Renata, la amiga callada de Valentina. Su voz sonaba diferente a como la recordaba en las reuniones sociales, menos segura, casi quebrada. Mateo, necesito hablar contigo. Es importante. No es lo que piensas sobre mí. Me reí con amargura. Claro que sabía exactamente quién era ella, la administradora de bots, la maestra de la falsedad digital. Renata, no tengo nada que hablar contigo. Eres tan culpable como todos los demás. Hubo un silencio largo. Yo puedo darte información que no tienes, sobre Valentina, sobre todas ellas, cosas que ni siquiera imaginaste. Eso captó mi atención. Durante mi investigación había sido minucioso, pero no omnisciente. Quedé en verla en una cafetería neutral a las 2 de la tarde. Desconfiar era poco, pero la curiosidad ganó. Si Renata estaba dispuesta a traicionar a sus amigas, significaba que el barco se estaba hundiendo más rápido de lo que pensé. Las ratas siempre abandonan primero. Mientras tanto, necesitaba verificar que mi plan estuviera ejecutándose correctamente. Llamé a mi contacto en la agencia, Rodrigo, un diseñador junior que me debía varios favores. ¿Ya pasó?, pregunté directamente. Hace 20 minutos. Lucas salió de la oficina con una caja de cartón. Nunca lo había visto tan pálido. Intentó hablar con el director, pero le dijeron que la decisión era final. Hay rumores de que intentó robar crédito de proyectos de otros. Nadie lo defiende, Mateo. Todos están felices de verlo irse. La justicia existía después de todo. Luego llamé a don Esteban. El anciano sonaba satisfecho. Muchacho, le agradezco que me mostrara esos videos. Esa muchacha destrozó mi propiedad. Alfombras arruinadas, paredes rayadas, vecinos quejándose por el ruido todas las semanas. Ya hablé con mi abogado. Tiene 30 días para desocupar y no le devolveré el depósito. Ni un peso. Valentina había sido tan arrogante que nunca cuidó las apariencias donde realmente importaba. Su imperio de mentiras se sostenía sobre bases podridas. A la 1 de la tarde, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una captura de pantalla de la página de Instagram de Valentina. Había publicado un video llorando, diciendo que estaba pasando por un momento difícil, que algunas personas envidiosas estaban tratando de destruir su carrera con mentiras. Los comentarios eran brutales. Sus propios seguidores la estaban destrozando. Siempre supe que eras falsa. Compraste tus seguidores y ahora lloras. Karma por creída. Alguien había filtrado la información sobre los bots y los seguidores falsos. Probablemente alguno de los empleados de las marcas que cancelaron sus contratos. La infidelidad era chisme de fiesta, pero el fraude comercial era otra categoría de escándalo. Me dirigí a la cafetería para encontrarme con Renata. Ella ya estaba ahí, sentada en una mesa del fondo, con lentes oscuros puestos aunque estábamos en interior. Cuando me senté frente a ella se los quitó. Sus ojos estaban hinchados de llorar. Gracias por venir, susurró. No me agradezcas. Solo dime qué quieres. Renata tomó aire profundamente. Quiero salvarme. Sé que tú sabes lo que hice por Valentina. Los bots, las cuentas falsas, pero hay más, mucho más, y si no me ayudas, voy a caer con todos ellos. Le di un sorbo a mi café y esperé. Renata continuó. Valentina no solo te engañó con Lucas. Hubo otros, al menos 3 más en el último año. Lucas fue el que duró más tiempo, pero hubo un fotógrafo, un entrenador personal y un empresario casado. Camila la ayudaba a coordinar los encuentros. Sofía le prestaba su tarjeta de crédito para pagar hoteles que tú no pudieras rastrear. Abril le daba pastillas anticonceptivas que le sobraban de su receta porque Valentina no quería que tú la acompañaras a la farmacia y sospecharas algo. Cada palabra era un golpe en el estómago. Había creído que Lucas era el único. La traición era mucho más profunda de lo que imaginé. ¿Y tú?, pregunté con voz peligrosamente calmada. ¿Cuál era tu rol además de inflar sus números falsos? Renata bajó la mirada. Yo borraba evidencias. Mensajes comprometedores de su teléfono cuando tú estabas cerca.
Editaba fotos de ubicaciones para que sus coartadas cuadraran. Una vez hasta falsifiqué un certificado médico para que tú creyeras que estaba enferma cuando en realidad estaba en Cancún con el empresario casado. El nivel de premeditación era asombroso. No había sido un desliz, un error, una debilidad momentánea. Había sido una operación coordinada de 5 personas para hacerme ver como un idiota mientras vaciaban mi billetera y mi confianza. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunté. Renata se secó una lágrima. Porque Valentina nos está culpando a todas. Publicó en su grupo privado que nosotras fuimos quienes te contamos sobre Lucas, que la traicionamos por celos. Camila ya está recibiendo amenazas de los seguidores leales de Valentina. Sofía perdió su trabajo porque alguien le dijo a su jefe que ayudaba a encubrir infidelidades, y eso iba contra los valores de la empresa donde trabaja. Karma trabajaba rápido. ¿Y qué quieres que haga yo? Renata me miró con desesperación. Que me dejes testificar. Que uses mi testimonio para lo que sea que estés planeando. Yo te daré acceso a todo. Conversaciones borradas, ubicaciones reales, nombres de los otros hombres, cuentas bancarias donde Valentina lavaba el dinero que le sacaba a sus patrocinadores. Todo. Solo dame inmunidad de lo que venga después. Era tentador. Tener un testigo interno haría mi caso inatacable, pero también significaba aliarme con una de las personas que me había traicionado. Pesé mis opciones. ¿Tienes las pruebas aquí? Renata sacó una memoria USB de su bolso. Todo está aquí. 3 años de evidencias. Fotos, videos, capturas de conversaciones, registros de transacciones, contratos falsos que Valentina hacía firmar a hombres casados para luego chantajearlos. Ella no era solo una infiel, Mateo. Era una extorsionadora profesional. Y Lucas era su cómplice en algunos casos. Inserté la memoria en mi laptop. Los archivos estaban organizados meticulosamente por fecha y categoría. Había una carpeta llamada Víctimas, con subcarpetas con nombres de hombres. Abrí una al azar. Era el empresario casado que Renata mencionó, un tal Mauricio Salcedo, dueño de una cadena de restaurantes. Había fotos íntimas, conversaciones donde Valentina le pedía préstamos de dinero, y un documento donde él aceptaba pagarle $5,000 mensuales por servicios de consultoría de imagen. Era chantaje disfrazado. En la carpeta había más de $40,000 en transferencias. ¿Cuántos hombres hay aquí? Pregunté sin poder creer lo que veía. 7 en total. Tú fuiste el único que ella no intentó extorsionar porque realmente le servías de otras formas. Eras su fachada de chica comprometida, su validación social, su respaldo emocional. Los demás solo eran cajeros automáticos que se vaciaban y se descartaban. Renata hablaba como si estuviera describiendo un proceso industrial, no la destrucción de vidas humanas. Cerré la laptop. ¿Las demás saben que estás aquí? Renata negó con la cabeza. Creen que estoy en casa llorando. Pero no soy tonta, Mateo. Vi cómo planeaste todo el viernes, cómo cronometraste tu revelación, cómo mantuviste la calma mientras ella se hundía. Eres más inteligente que todos nosotros juntos. Por eso sé que si me quedo del lado de Valentina, voy a terminar destruida. Prefiero ser tu informante que su víctima. Había algo de verdad en sus palabras. Renata era una oportunista, pero al menos era una oportunista honesta sobre sus motivaciones. Está bien, voy a usar esta información, pero no te prometo protección. Si las consecuencias de tus acciones te alcanzan, las enfrentarás sola. ¿Entendido? Renata asintió rápidamente. Solo quiero que no me arrastres activamente. Con eso me basta. Salí de la cafetería con la memoria USB en mi bolsillo y un nuevo arsenal de munición. Lo que había planeado como una venganza personal contra una infidelidad ahora se había convertido en algo más grande. Valentina no era una chica superficial que cometió un error. Era una delincuente calculadora que había arruinado vidas sistemáticamente. Y yo tenía la evidencia para exponerla completamente. Esa noche revisé cada archivo de la memoria. Las conversaciones mostraban un nivel de manipulación psicológica impresionante. Valentina estudiaba a sus víctimas, identificaba sus debilidades, explotaba sus inseguridades. A uno le hacía creer que era el amor de su vida mientras le sacaba dinero para emergencias médicas falsas. A otro lo convenció de dejar a su esposa, prometiéndole un futuro juntos que nunca llegó. Había hombres que habían perdido sus matrimonios, sus ahorros, su estabilidad mental.
Lucas aparecía en varias conversaciones como el ejecutor. Él era quien a veces contactaba a las víctimas cuando Valentina quería aumentar la presión. Se hacía pasar por un hermano preocupado o un amigo de la familia que necesitaba dinero urgentemente. En una conversación particularmente nauseabunda, ambos se reían de un hombre que había vendido su auto para darle a Valentina $20,000 que ella supuestamente necesitaba para una cirugía de emergencia que nunca existió. Mi teléfono sonó. Era un número de la agencia de publicidad. ¿Mateo? Soy Patricia, de Recursos Humanos. Necesito que vengas mañana temprano. Han surgido algunas preguntas sobre Lucas Ferreira y tu relación laboral con él. Solo es protocolo, nada de qué preocuparse. Interesante. Probablemente querían asegurarse de que yo no estaba involucrado en sus fraudes. Allí estaré a las 8. Después recibí un mensaje de Camila. Eres un maldito resentido. Valentina te amaba y tú la destruiste por un error. Ella está devastada. Perdió todo por tu venganza. Espero que puedas dormir tranquilo sabiendo que arruinaste la vida de una persona inocente. Me reí en voz alta. ¿Inocente? Respondí con un solo mensaje. Camila, revisa tus propios mensajes, específicamente los del 14 de marzo del año pasado. Buenas noches. Sabía exactamente a qué me refería. En la memoria USB había evidencia de que Camila había ayudado a Valentina a extorsionar a uno de los hombres, amenazando con contarle a su esposa sobre la aventura. Complicidad en extorsión. Delito penal. No hubo respuesta de Camila. Probablemente estaba buscando frenéticamente en su historial. Iban a encontrar que muchas de esas conversaciones habían sido respaldadas misteriosamente. Renata había hecho bien su trabajo como archivista del grupo criminal. A medianoche recibí un correo electrónico de una dirección desconocida. El asunto decía: necesito hablar contigo sobre Valentina Ríos. Abrí el mensaje con cautela. Señor Mateo, mi nombre es Carolina Mendoza. Soy abogada matrimonialista. Represento a Mauricio Salcedo en su proceso de divorcio. Me han llegado rumores de que usted tiene información sobre la relación entre mi cliente y la señorita Ríos. Esta información podría ser crucial para el caso. ¿Estaría dispuesto a conversar? Por supuesto, habría una compensación por su tiempo y colaboración. El universo trabajaba de formas misteriosas. Mauricio Salcedo, el empresario casado, estaba en medio de un divorcio y necesitaba pruebas de que Valentina lo había extorsionado. Yo tenía exactamente esas pruebas, respondí el correo. Estimada doctora Mendoza, estaré encantado de colaborar. Sin embargo, no necesito compensación económica. Solo quiero asegurarme de que la verdad salga a la luz. ¿Podemos reunirnos esta semana? La respuesta llegó en menos de 5 minutos. ¿Mañana a las 3 de la tarde en mi despacho? Confirmé la cita. Las piezas seguían cayendo en su lugar. Valentina no solo iba a perder sus contratos de publicidad y su departamento, ahora enfrentaba la posibilidad de una demanda civil por extorsión y potencialmente cargos penales si los abogados decidían ir por ese camino. Me fui a dormir satisfecho. En menos de 72 horas, el imperio de mentiras de Valentina se había desmoronado. Su carrera estaba muerta, su reputación destruida, sus amigas volteándose contra ella, y ahora tendría que enfrentar consecuencias legales reales. Lucas ya estaba desempleado y sin referencias. Camila vivía aterrorizada esperando que la siguiente bomba explotara. Y esto apenas comenzaba, porque todavía faltaba el golpe final, el que haría que todo lo anterior pareciera misericordioso, el que garantizaría que Valentina nunca más pudiera hacer esto a nadie. Y para eso, necesitaba que ella cometiera un último error, el error de subestimarme una vez más. El error de pensar que podía manipularme de vuelta a su vida con lágrimas y promesas. El error de creer que yo todavía era el hombre ingenuo que ella había conocido 3 años atrás. Iba a darle esa oportunidad, y cuando intentara tomar la carnada, yo cerraría la trampa definitivamente. El martes por la mañana llegué puntual a la agencia. Patricia me recibió con una sonrisa profesional y me guió a una sala de juntas donde esperaba el director creativo, Santiago Morales, y otro hombre que no reconocí. Mateo. Él es el doctor Javier Rondón, nuestro asesor legal, explicó Patricia. Estreché manos y me senté, manteniendo la calma aunque por dentro sentía curiosidad intensa. Santiago habló primero. Mateo, gracias por venir. Como sabes, Lucas Ferreira fue despedido ayer por violaciones graves al Código de Ética. Durante la investigación, descubrimos que varios de los proyectos que él presentó como suyos
Tenían elementos muy similares a trabajos que tú habías desarrollado previamente. Necesitamos verificar si hubo algún tipo de colaboración no documentada o si efectivamente él se apropió de tu trabajo sin autorización. Saqué mi laptop y abrí una carpeta que había preparado específicamente para esta situación. Lucas tuvo acceso a mis archivos en varias ocasiones. Yo confiaba en él como amigo y colega. Aquí están los originales de 3 proyectos que él presentó entre enero y abril de este año. Como pueden ver por las marcas de tiempo y los metadatos, mis versiones son anteriores por semanas, en algunos casos meses. Él tomó mis conceptos, cambió algunos colores y tipografías, y los vendió como creaciones propias. El doctor Rondón revisó los archivos meticulosamente. Santiago miraba las pantallas con expresión cada vez más seria. Esto es plagio directo. ¿Por qué no reportaste esta situación antes? La respuesta era simple pero dolorosa. Porque no lo sabía. Lucas tenía acceso a mi carpeta compartida en la nube porque trabajábamos juntos frecuentemente. Nunca imaginé que estaría robando mis ideas. Solo me di cuenta hace 2 semanas cuando empecé a revisar todo lo relacionado con él por razones personales. Patricia tomó notas rápidamente. Santiago se reclinó en su silla con un suspiro. Mateo, lamento mucho que hayas pasado por esto. La agencia te debe una disculpa, y también te debe compensación. Varios de esos proyectos que Lucas presentó ganaron bonos por desempeño que legalmente te corresponden a ti como creador original. Estamos hablando de aproximadamente $12,000. No esperaba eso. El dinero era secundario, pero la validación de que mi trabajo era valioso y que Lucas efectivamente era un ladrón valía más que cualquier cantidad. Hay algo más, continuó Santiago. Queremos ofrecerte un contrato directo con la agencia, no más freelance. Posición de diseñador senior con todos los beneficios. Hemos visto tu trabajo real y es excepcional. El talento que Lucas aparentaba tener era en realidad el tuyo. ¿Te interesaría? Por supuesto que me interesaba. Significaba estabilidad, seguro médico, prestaciones y sobre todo, significaba que mientras Lucas estaba desempleado y sin referencias, yo ascendía profesionalmente. Acepté la oferta en el acto, firmamos documentos preliminares y acordamos que comenzaría oficialmente el 1 del siguiente mes. Salí de esa junta sintiéndome reivindicado. La justicia no solo existía en mi venganza personal, sino también en el reconocimiento profesional que merecía. Lucas me había robado ideas, dinero y 3 años de mi vida emocional. Ahora estaba desempleado, expuesto como fraude, y yo tenía un mejor trabajo que el que él jamás tuvo. A las 3 en punto llegué al despacho de la doctora Carolina Mendoza. Su oficina estaba en un edificio corporativo elegante del centro de la ciudad. Ella era una mujer de unos 45 años, con presencia imponente y mirada inteligente. Señor Mateo, gracias por venir. Permítame explicarle la situación de mi cliente. Mauricio Salcedo está en proceso de divorcio. Su esposa alega infidelidad, lo cual él admite, pero también alega que fue víctima de extorsión por parte de su amante. Si podemos probar la extorsión, el acuerdo de divorcio favorecería considerablemente a mi cliente. Le mostré los archivos de la memoria USB, las conversaciones entre Valentina y Mauricio, los registros de transferencias bancarias, los contratos fraudulentos. La doctora Mendoza revisaba cada documento con expresión de satisfacción creciente. Esto es oro puro. ¿Cómo obtuvo esta información? Expliqué que una tercera persona involucrada en el grupo de Valentina había decidido cooperar y que yo era la víctima más reciente de sus engaños. ¿Estaría dispuesto a dar testimonio si fuera necesario?, preguntó. Absolutamente, respondí sin dudar. La abogada se reclinó en su silla. Señor Mateo, debo advertirle que esto podría escalar a cargos criminales. Extorsión es un delito grave. Si la Fiscalía decide investigar basándose en esta evidencia, Valentina Ríos podría enfrentar entre 5 y 12 años de prisión dependiendo de cuántas víctimas puedan identificarse y cuánto dinero esté involucrado. ¿Está preparado para las ramificaciones de eso? Lo pensé por un momento. ¿Quería realmente que Valentina fuera a prisión? Parte de mí sentía que ya había sufrido suficiente con la pérdida de su carrera y reputación. Pero otra parte, la parte que había visto los archivos de sus otras víctimas, sabía que si yo me detenía ahora, ella simplemente encontraría nuevos objetivos. Ella no cambiaría.
Las personas como Valentina no cambian. Solo se adaptan, buscan nuevas presas, perfeccionan sus métodos. Estoy preparado. Haga lo que tenga que hacer para proteger a su cliente y a futuras víctimas, dije finalmente. La doctora Mendoza sonrió con aprobación. Voy a coordinar una reunión con la fiscalía. Mientras tanto, necesito que mantenga esta información confidencial. Si Valentina sospecha que hay una investigación criminal, podría destruir evidencia o huir. Le aseguré que nadie más sabría nada. Salí de su despacho sabiendo que había cruzado un punto de no retorno. Esto ya no era solo venganza personal, era justicia real con consecuencias reales. Esa noche Valentina finalmente logró contactarme. Usó el teléfono de su madre, un número que yo no tenía bloqueado. Mateo, por favor, necesito hablar contigo. Su voz sonaba quebrada, desesperada. No tenemos nada de qué hablar, Valentina. Hubo un sollozo del otro lado. Por favor, solo dame 5 minutos, te lo ruego. He perdido todo. Mis contratos, mi departamento, mis amigas me odian, Lucas desapareció. No tengo a nadie más. Cometí un error horrible y lo sé, pero tú eres la única persona que alguna vez me amó de verdad. Por favor. Era exactamente lo que esperaba. El último intento de manipulación. La carta de la victimización. ¿Dónde estás?, pregunté. En casa de mi mamá. Ella vive en San Ángel. Conocía la zona. Te veo mañana a las 6 de la tarde en el café que está a 3 cuadras de ahí, el que tiene terraza. Valentina aceptó inmediatamente, su voz llena de esperanza patética. Colgué y me preparé para el último acto. Llamé a Renata. Necesito que hagas algo por mí. Mañana a las 6 de la tarde estaré reuniéndome con Valentina. Necesito que grabes la conversación desde una mesa cercana. Discreta, pero con audio claro. Renata dudó. ¿Para qué? Para protegerme y para tener evidencia adicional de cualquier cosa que ella admita o intente. Renata aceptó. Sabía que si yo caía, ella caería conmigo. Su supervivencia dependía de la mía. El miércoles transcurrió lento. Pasé el día organizando los archivos que entregaría a la fiscalía, preparando mi testimonio, asegurándome de que cada detalle estuviera perfectamente documentado. A las 5:30 salí hacia el café. Renata ya estaba ahí, sentada en una mesa de la esquina con una laptop abierta, fingiendo trabajar. Tenía un micrófono direccional escondido en su bolso apuntando hacia la mesa donde yo me sentaría. Valentina llegó 10 minutos tarde. Se veía destrozada. Sin maquillaje, con el cabello recogido descuidadamente, ropa simple que nunca la había visto usar. Sus ojos estaban hinchados de llorar. Se sentó frente a mí e inmediatamente tomó mis manos. Las retiré. Habla, dije fríamente. Ella comenzó a llorar. Mateo, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo arruiné todo. Pero necesitas saber la verdad. Lucas me manipuló. Él me dijo que tú me engañabas, que tenías otra mujer. Me mostró fotos falsas. Yo estaba confundida y herida, y cometí el peor error de mi vida. Era fascinante verla intentar reescribir la historia. Valentina, tengo las conversaciones. Todas. Sé exactamente cómo empezó lo tuyo con Lucas. Fue en mi cumpleaños del año pasado cuando yo estaba visitando a mi madre enferma. No hubo manipulación. Fue decisión tuya. Su rostro se puso pálido. ¿Cómo? ¿Cómo tienes eso? Sonreí sin humor. No importa cómo. Lo importante es que la versión que intentas venderme no coincide con la realidad. Cambió de táctica. Está bien, tienes razón. Fui yo. Fui egoísta, estúpida, cruel. Pero Mateo, yo te amaba. Te amo. Solo que me dejé llevar por la atención, por la emoción. Tú siempre fuiste bueno conmigo, demasiado bueno. Me aburrí de la estabilidad. Quería sentir adrenalina. Fue superficial y patético, lo sé. Pero si me das una oportunidad, puedo cambiar. Podemos empezar de nuevo. Iré a terapia, haré lo que sea. ¿Iré a terapia?, repetí. Valentina, no necesitas terapia para ser una persona decente. Necesitas consecuencias, y las estás teniendo. Perdiste tus contratos porque inflabas tus números con bots. Perdiste tu departamento porque lo destrozabas con fiestas. Lucas te dejó porque ya no le servías. Tus amigas te odian porque las culpaste de tus propios errores. Esto no es mala suerte, es karma. Se inclinó hacia adelante desesperadamente. Te pagaré todo lo que gasté, cada peso. Conseguiré un trabajo real, ahorraré,
Te lo devolveré todo. Solo dame tiempo. Solo no me abandones. No tengo a nadie más, Mateo. Mi familia está avergonzada de mí. Mis seguidores me odian. Estoy completamente sola. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. Parte de mí, una parte pequeña y estúpida, sintió una punzada de lástima. Pero recordé los archivos. Recordé a los otros hombres que ella había destruido con exactamente estas mismas palabras, estas mismas lágrimas probablemente falsas. Valentina, ¿cuántos? Pregunté. Ella parpadeó confundida. ¿Cuántos qué? ¿Cuántos hombres además de mí y Lucas? El color desapareció completamente de su rostro. No. No sé de qué hablas. Me incliné hacia ella. Mi voz apenas un susurro. Mauricio Salcedo. El fotógrafo Daniel. El entrenador Sebastián. ¿Sigo? Su boca se abrió pero no salió sonido. ¿Cómo? Tengo todo, Valentina. Cada conversación, cada transferencia, cada mentira. No solo me engañaste a mí. Extorsionaste a hombres casados, arruinaste familias, robaste dinero con contratos falsos. Se puso de pie bruscamente. Eso es privado. No puedes usar eso contra mí. Es ilegal. Me reí genuinamente. ¿Ilegal? Valentina, lo ilegal es la extorsión. Y adivina qué, la abogada de Mauricio ya tiene toda la evidencia. La fiscalía probablemente abrirá una investigación esta semana. Podrías ir a prisión. Su cara se convirtió en una máscara de terror. No, no puedes hacer esto. Te lo suplico. Retíralo. Diles que fue un malentendido. Yo haré lo que sea, Mateo. Ahí estaba, la verdadera Valentina, no la novia arrepentida, no la mujer quebrada buscando perdón, sino la manipuladora calculadora dispuesta a hacer lo que sea para salvarse. Siéntate, ordené. Ella obedeció temblando. Voy a ser muy claro, no voy a retirar nada, no voy a ayudarte, no voy a perdonarte. Lo que te suceda ahora es consecuencia directa de tus acciones, y espero sinceramente que enfrentes cada una de esas consecuencias completamente. Eres un monstruo, susurró. Asentí, tal vez. Pero tú me convertiste en esto. Durante 3 años fui el novio perfecto, paciente, generoso, confiado, y me convertiste en tu broma privada, en tu cajero automático, en el idiota que financiaba tu vida mientras tú te reías de mí. Así que sí, si soy un monstruo ahora, tú creaste este monstruo, y ahora tienes que vivir con él. Me puse de pie. No me contactes nunca más, ni a mí, ni a mi familia, ni a mis amigos. Si lo haces, entregaré evidencia adicional a las autoridades, evidencia que podría añadir más años a tu sentencia. ¿Entendido? Valentina no respondió, solo lloraba con la cabeza entre las manos. Salí del café. Renata me siguió después de unos minutos, confirmando que había grabado todo perfectamente. Esa noche revisé la grabación. Era perfecta. Valentina admitiendo la infidelidad, admitiendo conocer a las otras víctimas, aunque intentó negarlo inicialmente, mostrando su verdadera naturaleza manipuladora cuando ofreció hacer lo que sea. Era más evidencia para el caso que se estaba construyendo contra ella. Envié el archivo a la doctora Mendoza con una nota. Esto es de esta tarde. Podría ser útil. El jueves recibí una llamada de un número de la fiscalía. Era un investigador llamado Lick Torres. Señor Mateo, la doctora Mendoza nos proporcionó información importante sobre un caso de posible extorsión. Necesitamos que venga a declarar formalmente. ¿Estaría disponible el viernes? Confirmé que sí. La maquinaria judicial estaba en movimiento. No había vuelta atrás ahora. Pasé el viernes en las oficinas de la fiscalía, dando mi testimonio completo. Les entregué copias de todos los archivos. Expliqué cómo los obtuve a través de un tercero que estaba dispuesto a cooperar. Detallé mi relación con Valentina y cómo descubrí su traición. El Lick. Torres escuchaba todo tomando notas meticulosas. Señor Mateo, basándonos en esta evidencia preliminar, vamos a abrir una investigación formal. Esto podría tomar meses. ¿Está preparado para el proceso? Estaba más que preparado. Salí de la fiscalía sintiendo que había cerrado un capítulo. Ya no se trataba de mi venganza personal. Las instituciones apropiadas estaban tomando el control.
Valentina enfrentaría consecuencias reales y sistemáticas, no solo el colapso social que yo había orquestado, y yo finalmente podía empezar a reconstruir mi vida sin la sombra de su traición colgando sobre mí. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. El peso de la ira, del dolor, de la traición, finalmente comenzaba a levantarse. Había hecho lo correcto. No solo para mí, sino para todos los que Valentina había dañado y para todos los que podría haber dañado en el futuro. La justicia no era solo satisfacción personal, era protección colectiva, y por primera vez en mucho tiempo me sentí orgulloso de quién era y de lo que había hecho. El lunes siguiente comenzó mi nueva vida oficialmente. Primer día como empleado directo de la agencia, con mi propia oficina pequeña pero digna, con mi nombre en la puerta, Mateo Sandoval, diseñador senior. Santiago me recibió personalmente y me presentó al equipo completo. Había rostros conocidos de mis años como freelance, pero también caras nuevas que me miraban con respeto genuino. Mateo viene a llenar el vacío que dejó Lucas, explicó Santiago, pero con talento real y ética intachable. Las primeras semanas fueron intensas pero gratificantes. Trabajaba en proyectos importantes, mis ideas eran valoradas, mi opinión solicitada. Por primera vez en años sentía que mi trabajo significaba algo más que un cheque quincenal. Había propósito, reconocimiento, futuro. Los $12,000 de compensación por el robo de Lucas llegaron a mi cuenta. No los necesitaba urgentemente, así que decidí invertir parte en equipo nuevo para mi estudio en casa y guardar el resto para emergencias. Mientras mi vida profesional florecía, el mundo de Valentina seguía derrumbándose en cámara lenta. Renata me mantenía informado, aunque yo nunca pedía actualizaciones. Valentina había tenido que mudarse de vuelta con su madre permanentemente después de que don Esteban ejecutara el desalojo. Su cuenta de Instagram, que alguna vez tuvo 200,000 seguidores, había bajado a menos de 50,000 y seguía cayendo. Las marcas que alguna vez la patrocinaban ahora la bloqueaban. Había intentado reinventarse como influencer de vida real y superación, pero sus seguidores restantes la destrozaban en cada publicación. Camila había cortado completamente el contacto con Valentina después de recibir mi mensaje amenazador. Sofía perdió su trabajo efectivamente por asociación con actividades poco éticas. Abril se había distanciado del grupo completamente, mudándose a otra ciudad para escapar del escándalo. Y Renata vivía en un limbo nervioso, esperando que su cooperación conmigo la protegiera de cualquier consecuencia legal. El grupo de amigas que alguna vez fue inseparable ahora se odiaba mutuamente, cada una culpando a las otras por el colapso colectivo. Lucas estaba peor. Según rumores de la industria, había intentado conseguir trabajo en al menos 8 agencias diferentes. Todas lo rechazaron después de verificar referencias. Su reputación como ladrón de ideas se había esparcido como pólvora. La comunidad creativa es pequeña y cotilla. Alguien dijo haberlo visto trabajando en un call center, puesto muy por debajo de sus calificaciones y experiencia. La caída de un pedestal alto duele más que nunca haber subido. En febrero, 3 meses después del incidente de la fiesta, recibí una llamada de la doctora Mendoza. Mateo, tengo noticias. La fiscalía decidió presentar cargos formales contra Valentina Ríos. Extorsión agravada, fraude, falsificación de documentos. En total identificaron 6 víctimas dispuestas a testificar además de mi cliente. Si es declarada culpable de todos los cargos, enfrenta entre 8 y 15 años de prisión. Mi corazón se aceleró. Había esperado esto. Lo había facilitado, pero escucharlo oficialmente era diferente. ¿Cuándo es el juicio?, pregunté. Probablemente no hasta finales de año. Estos casos toman tiempo. Pero quería que supieras que tu testimonio fue crucial para construir el caso. Sin tu evidencia inicial, la fiscalía nunca habría investigado. Agradecí y colgué. Sentí una mezcla extraña de satisfacción y melancolía. Satisfacción porque la justicia seguía su curso. Melancolía porque parte de mí recordaba a la Valentina de la que me había enamorado 3 años atrás, antes de descubrir quién era realmente. En marzo conocí a alguien nuevo. Se llamaba Elena. Trabajaba como editora en una editorial independiente. Nos conocimos en una librería, ambos buscando el mismo libro de diseño gráfico. Ella era diferente a Valentina en todos los sentidos importantes. Genuina, modesta, con una carrera construida sobre talento real, no apariencias falsas.
No le mencioné mi pasado inmediatamente. Necesitaba sanar primero, asegurarme de que no estaba buscando una relación por despecho o vacío. Elena y yo nos volvimos amigos primero. Cafés casuales, conversaciones sobre arte y literatura, risas naturales no forzadas. Me gustaba que ella no sabía nada sobre Valentina, sobre Lucas, sobre todo el drama. Yo era solo Mateo para ella, el diseñador talentoso con quien podía hablar de tipografía durante horas sin aburrirse. Lentamente sentí que podía volver a confiar. No completamente aún, pero los cimientos estaban siendo reconstruidos. En abril, Renata me contactó urgentemente. Mateo, Valentina intentó suicidarse. Está en el hospital. Mi sangre se heló. ¿Qué pasó? Renata explicó que Valentina había tomado una sobredosis de pastillas después de recibir la notificación oficial de los cargos criminales. Su madre la había encontrado a tiempo. Estaba estable pero en observación psiquiátrica. Parte de mí sintió culpa. ¿Había llevado mi venganza demasiado lejos? ¿Era responsable de esto? Llamé a la doctora Mendoza para informarle. Ella fue directa. Mateo, esto no es tu culpa. Valentina tomó decisiones que arruinaron vidas. Las consecuencias de esas decisiones son suyas, no tuyas. Es común que criminales enfrenten crisis cuando confrontan la realidad de sus acciones, pero eso no significa que deban evitar esas consecuencias. Tenía razón racionalmente, pero emocionalmente era más complicado. Esa noche no pude dormir. Pensaba en todo lo que había pasado. ¿Había querido que Valentina muriera? No, nunca. Había querido que enfrentara justicia, que perdiera lo que había construido sobre mentiras, que pagara por el daño causado. Pero no había querido su muerte. La línea entre justicia y venganza destructiva se sentía borrosa de repente. ¿En qué me había convertido? ¿Era mejor que ella por haber usado métodos legales pero con intención igualmente dañina? Hablé con Elena al día siguiente. Le conté todo. La traición, la investigación, la venganza sistemática, los cargos criminales, el intento de suicidio. Esperaba juicio, tal vez horror. En cambio, Elena escuchó en silencio y luego dijo: Mateo, hiciste lo correcto al exponer sus crímenes, pero ahora tienes que soltarlo. Si sigues cargando esta ira, va a envenenarte. Valentina está enfrentando consecuencias legales apropiadas. Tu trabajo ya terminó. Ahora necesitas sanar de verdad, no solo vengarte. Sus palabras eran simples pero profundas. Tenía razón. Había estado tan enfocado en destruir a Valentina que no había procesado mi propio dolor. La traición, la humillación, la pérdida de 3 años de mi vida. Todo eso seguía ahí, sin resolver, solo cubierto con capas de satisfacción por la venganza ejecutada. Elena me sugirió terapia. Inicialmente me resistí, pero finalmente acepté. Necesitaba ayuda profesional para procesar todo esto sanamente. Mi terapeuta, el doctor Ramírez, fue directo en nuestra primera sesión. Mateo, la venganza puede sentirse satisfactoria temporalmente, pero no cura el trauma, solo lo pospone. Necesitamos trabajar en tu dolor original, no en tu respuesta a ese dolor. Durante meses trabajamos en desempacar mis sentimientos. La vergüenza de haber sido engañado, la ira hacia mí mismo por ser tan ciego, el miedo de volver a confiar. Lentamente empecé a entender que había sido víctima, que no tenía culpa de las acciones de Valentina, que mi bondad no había sido estupidez, sino humanidad. Para junio, Valentina había salido del hospital psiquiátrico. Según Renata, estaba en terapia intensiva y medicación. Su juicio estaba programado para octubre. Los abogados de la defensa intentaban negociar un acuerdo reduciendo cargos a cambio de declaración de culpabilidad. Pero la fiscalía se mantenía firme. Había demasiadas víctimas, demasiada evidencia. No habría salida fácil. Un día de julio, mientras trabajaba en la agencia, recibí un paquete. Era de Valentina. Dentro había una carta escrita a mano. Dudé si leerla, pero la curiosidad ganó. Decía: Mateo, no espero tu perdón. No lo merezco. Solo quiero que sepas que finalmente entendí el daño que causé. No solo a ti, sino a muchos. Estoy en terapia, trabajando en entender por qué hice lo que hice. El diagnóstico es trastorno narcisista de la personalidad con rasgos antisociales. No es excusa, pero al menos es explicación. Voy a declararme culpable en el juicio. No voy a pelear los cargos. Es lo mínimo que puedo hacer. Acepto que probablemente iré a prisión. Lo acepto como consecuencia de mis acciones. Solo quería que supieras que tú no creaste un monstruo.
El monstruo siempre estuvo ahí. Tú solo le quitaste la máscara. Gracias por eso, extrañamente. Valentina. Mostré la carta al doctor Ramírez en mi siguiente sesión. Él analizó. Esto parece genuino. Puede ser el inicio de verdadera introspección de su parte, o puede ser manipulación final. No importa cuál sea. Lo importante es cómo te hace sentir a ti. ¿Cómo me hacía sentir? Aliviado de que reconociera su culpa, triste de que todo hubiera llegado a esto, pero principalmente cerrado. Esta carta era el final emocional que necesitaba incluso si el juicio aún estaba pendiente. En agosto pedí a la doctora Mendoza que transmitiera un mensaje a los abogados de Valentina. Si ella se declaraba culpable y cooperaba completamente, yo escribiría una carta al juez no pidiendo clemencia, pero sí reconociendo su aparente arrepentimiento. No cambiaría el resultado probablemente, pero al menos mostraría que yo no buscaba destrucción total sino justicia apropiada. La doctora Mendoza pensó que era innecesario, pero respetó mi decisión. Elena y yo oficializamos nuestra relación en septiembre. Ella conocía toda mi historia, todos mis demonios, todas mis cicatrices, y me aceptaba completamente. No me veía como víctima ni como vengador, sino como hombre completo que había pasado por algo terrible y estaba reconstruyéndose. Su amor era diferente al de Valentina. Era basado en realidad, no fantasía. En respeto mutuo, no transaccional. En honestidad, no manipulación. Octubre llegó con el juicio de Valentina. Cumplió su palabra y se declaró culpable de todos los cargos. El juicio fue principalmente sentenciamiento. Las víctimas dieron declaraciones de impacto. Mauricio Salcedo habló de cómo casi pierde a sus hijos por el divorcio causado por la extorsión. Otro hombre, un ingeniero llamado Pablo, contó cómo perdió sus ahorros de vida y tuvo depresión severa. Historia tras historia de vidas arruinadas. Yo también di mi declaración. La mantuve breve y factual. No dramaticé. Los hechos hablaban por sí mismos. Valentina escuchó todo con lágrimas silenciosas. Cuando le tocó hablar, simplemente dijo: «Lamento profundamente el daño que causé. No tengo excusas. Merezco el castigo que reciba. Solo espero que algún día, después de pagar mi deuda con la sociedad, pueda encontrar una forma de reparar, aunque sea una fracción del dolor que provoqué». El juez, una mujer de unos 60 años con expresión severa, revisó los documentos por largo rato. «Señorita Ríos», comenzó el juez, «raramente veo casos de manipulación tan sistemática y cruel. Usted no cometió un error. Cometió una serie calculada de delitos durante años. Afectó a múltiples víctimas, arruinó familias, causó trauma psicológico severo. Su declaración de culpabilidad es un pequeño paso, pero no borra la magnitud de sus crímenes». Hizo una pausa. «La sentencio a 10 años de prisión por los cargos combinados de extorsión, fraude y falsificación de documentos. Será elegible para libertad condicional después de cumplir 6 años si demuestra rehabilitación genuina. Además, deberá pagar restitución a cada víctima según montos a determinar en audiencia civil posterior». 10 años. Valentina colapsó en lágrimas. Su madre, sentada en la galería, gritó. Los abogados defensores mantuvieron compostura profesional, aunque claramente no era el resultado que esperaban. Las víctimas parecían satisfechas. Justicia había sido servida. Valentina fue escoltada fuera de la sala esposada. Me miró una última vez antes de desaparecer por la puerta. Su expresión no era de odio ni súplica. Era de aceptación derrotada. Salí del juzgado sintiendo vacío, no triunfante, no satisfecho, solo vacío. Elena me esperaba afuera. Me abrazó sin decir nada. Lloré en su hombro, finalmente liberando todo el dolor, la ira, la tristeza que había estado conteniendo durante casi un año. No lloraba por Valentina. Lloraba por el Mateo que había sido antes de todo esto. El Mateo inocente que confiaba ciegamente. Ese Mateo había muerto, y aunque el nuevo Mateo era más fuerte, más sabio, también llevaba cicatrices que nunca sanarían completamente. Los días después del juicio fueron extraños. Había anticipado este momento durante meses, había trabajado hacia él obsesivamente, y ahora que había llegado sentía un vacío profundo donde antes había estado la ira y el propósito de venganza.
Elena me ayudó a procesar estos sentimientos complicados. Es normal sentirse así después de cerrar un capítulo tan intenso, me explicó mientras cenábamos en mi departamento. Pasaste casi un año enfocado en esto. Ahora que terminó, tienes que encontrar un nuevo propósito. Tenía razón. En las siguientes semanas me dediqué intensamente a mi trabajo en la agencia. Santiago me había asignado proyectos cada vez más importantes. Diseñé la campaña completa para el lanzamiento de un producto de una empresa de tecnología, trabajo que normalmente se daba a directores creativos con décadas de experiencia. El proyecto fue un éxito rotundo. El cliente quedó tan satisfecho que solicitó específicamente trabajar conmigo en futuros proyectos. Mi carrera estaba en una trayectoria ascendente que nunca había imaginado. En noviembre recibí una llamada inesperada de Pablo, el ingeniero que había testificado en el juicio de Valentina. Mateo, espero no ser inoportuno. Solo quería agradecerte. Si tú no hubieras investigado y reportado a Valentina, yo nunca habría sabido que había otras víctimas. Me sentía avergonzado y solo. Pero tu valentía al exponer todo esto me dio fuerzas para buscar justicia también. Ahora estoy en terapia, he recuperado mi estabilidad, incluso empecé a salir con alguien. Quería que supieras que tu venganza no fue solo para ti. Nos salvaste a todos de seguir siendo víctimas silenciosas. Sus palabras me conmovieron profundamente. Había estado tan enfocado en mi propio dolor que no había considerado completamente el impacto positivo que tuvo exponer a Valentina. No solo detuve sus crímenes futuros, sino que validé las experiencias de sus víctimas pasadas. Les di voz y camino hacia justicia. Tal vez mi venganza había sido más que egoísmo después de todo. Tal vez había sido un acto de protección colectiva. Para diciembre, un año después de la fatídica fiesta de cumpleaños, mi vida era irreconocible comparada con entonces. Tenía una carrera sólida con futuro prometedor. Tenía una relación saludable con Elena basada en honestidad y respeto mutuo. Había procesado mi trauma en terapia y aprendido a confiar nuevamente, aunque con precaución saludable en lugar de ceguera ingenua. Había ayudado a llevar a una criminal a la justicia y protegido a futuras víctimas potenciales. Por primera vez en años me sentía orgulloso de quién era. Un día, mientras organizaba mis archivos personales, encontré las fotos que había impreso para confrontar a Valentina en la fiesta. Las miré por largo rato. Recordé la ira que sentí cuando las vi por primera vez, la humillación, el deseo de destruir a quienes me habían traicionado. Esos sentimientos parecían pertenecer a otra persona ahora. Había evolucionado más allá de la víctima furiosa. Era un sobreviviente que había enfrentado su dolor de frente y salido más fuerte del otro lado. Rompí las fotos en pedazos pequeños y las tiré a la basura. No las necesitaba más. La evidencia digital estaba archivada apropiadamente con las autoridades. Estos recordatorios físicos solo servían para mantenerme atado al pasado. Era tiempo de soltar completamente. Elena había sugerido esta acción simbólica en terapia de pareja que habíamos empezado juntos. Soltar no significa olvidar, me había dicho el doctor Ramírez. Significa dejar de cargar el peso de algo que ya no te sirve. En la agencia, mi éxito continuaba. Santiago me llamó a su oficina una tarde de diciembre. Mateo, he estado hablando con los socios. Queremos crear una nueva posición, director creativo junior. Sería un rol de liderazgo. Supervisarías un equipo de 4 diseñadores. Tomarías decisiones estratégicas en proyectos mayores. El salario sería significativamente más alto. ¿Te interesa? Por supuesto que me interesaba. Un año atrás estaba siendo traicionado y humillado. Ahora me ofrecían un ascenso importante en una agencia prestigiosa. Acepté inmediatamente. Mi primera acción como director creativo junior fue contratar a un diseñador junior prometedor que me recordaba a mí mismo años atrás. Talentoso pero sin oportunidades porque las conexiones importaban más que el mérito. Le di la oportunidad que Lucas nunca merecía pero recibió. La oportunidad que yo merecía pero solo obtuve después de exponer un fraude. El círculo se cerraba de forma positiva. Elena y yo pasamos la Navidad con su familia. Era la primera Navidad en años donde me sentía genuinamente feliz. No había drama, no había falsedad, solo calidez familiar auténtica. Su familia me aceptó completamente. Su padre, un hombre sabio de 60 años, me dijo durante la cena: Elena nos contó por lo que pasaste, hijo. Tomaste una situación terrible y la convertiste en crecimiento. Eso habla de tu carácter.
No todos pueden hacer eso. La mayoría se queda atrapada en amargura. Tú elegiste ser mejor. Sus palabras significaron más de lo que él sabría. En enero del siguiente año, recibí una carta del sistema penitenciario. Era de Valentina. Dudé si leerla. Había pasado meses construyendo mi nueva vida. No quería que ella invadiera ese espacio nuevamente. Pero la curiosidad ganó. La carta era breve. Mateo. Han pasado 3 meses desde que entré a prisión. No te escribo buscando respuesta o perdón. Solo quiero que sepas que estoy trabajando en mí misma. Tengo terapia grupal 3 veces por semana. Estoy tomando clases de educación básica porque vergonzosamente nunca me eduqué de verdad. Solo fingí. He empezado a entender el daño profundo que causé. No solo a ti, sino a mí misma. Construí una vida entera sobre mentiras y ahora estoy pagando el precio. Si algo positivo sale de esto, es que futuras mujeres jóvenes que lean sobre mi caso tal vez piensen 2 veces antes de tomar el camino que yo tomé. Te deseo felicidad genuina. La mereces después de todo lo que soportaste. Valentina. Mostré la carta a Elena. Ella la leyó cuidadosamente. ¿Qué sientes?, preguntó. Pensé honestamente. Pena. No por ella específicamente, sino por el desperdicio. Pudo haber usado su inteligencia y carisma para construir algo real. En cambio, lo usó para destruir. Es una tragedia, pero una de su propia creación. Elena asintió. ¿Vas a responder? Negué con la cabeza. No hay nada que decir. Ese capítulo está cerrado para mí. Espero que ella encuentre redención genuina, pero no necesito ser parte de ese proceso. Guardé la carta en un sobre y la archivé. No la destruí porque era parte de mi historia, pero no la releería. Existiría como recordatorio de lo que había superado, nada más. La vida continuaba. Mi equipo en la agencia estaba prosperando. Elena y yo hablábamos de mudarnos juntos. Había encontrado un grupo de amigos genuinos a través del trabajo y hobbies compartidos, personas que me conocían como Mateo el profesional creativo, no Mateo la víctima de traición. En febrero, la doctora Mendoza me contactó con noticias sobre la audiencia de restitución. El juez había ordenado que Valentina pagara un total de $180,000 distribuidos entre todas sus víctimas. Para mí específicamente, la cantidad era de $23,000, representando gastos documentados que había hecho en ella durante nuestra relación. Honestamente, explicó la doctora Mendoza, probablemente nunca veas ese dinero. Ella no tiene activos, pero la deuda existirá legalmente. Si alguna vez tiene ingresos en el futuro, pueden embargarlos. No me importaba el dinero. Nunca había sido sobre eso. Había sido sobre justicia, reconocimiento del daño causado, consecuencias apropiadas. Eso ya se había logrado. El dinero era simbólico. Gracias por todo, doctora, le dije sinceramente. Usted llevó esto más lejos de lo que yo solo hubiera podido. Le agradezco su profesionalismo y dedicación. Ella sonó complacida. Fue un caso importante, Mateo. Casos como este establecen precedentes, hacen que futuras víctimas sepan que tienen recursos, que no están solas. Deberías sentirte orgulloso de tu rol en eso. En marzo, un año y algunos meses después de todo comenzar, tuve mi última sesión con el doctor Ramírez. Creo que has hecho un trabajo excepcional procesando tu trauma, me dijo. Has transformado una experiencia devastadora en crecimiento personal. Has usado tu dolor para proteger a otros. Has reconstruido tu capacidad de confiar y amar. Has establecido límites saludables. Honestamente, eres un ejemplo de resiliencia. Le agradecí por su guía durante meses difíciles. ¿Hay algo más que necesites trabajar?, preguntó. Pensé cuidadosamente. Creo que finalmente estoy bien. Listo para seguir adelante completamente. Elena me propuso mudarnos juntos oficialmente. Encontramos un departamento hermoso en un barrio tranquilo. Mientras empacaba mis cosas del viejo departamento donde había vivido con los recuerdos de Valentina, sentí paz. Cada caja que cerraba era una página más del pasado archivada apropiadamente. No olvidada, pero puesta en perspectiva correcta. El dolor había existido, el trauma había sido real, pero ya no me definían. El día de la mudanza, mientras Elena y yo organizábamos muebles en nuestro nuevo hogar, recibí un mensaje de Renata. Era la primera vez que contactaba en meses. Mateo, sé que probablemente no quieres saber nada de mí. Solo quería decirte gracias por no incluirme en los cargos criminales, por darme la oportunidad de cambiar.
Volví a estudiar. Estoy en la universidad terminando una carrera real en programación. Dejé las redes sociales completamente. Estoy construyendo una vida honesta. Nada de esto hubiera pasado si tú no hubieras expuesto todo. En una forma retorcida, me salvaste también. Gracias. Respondí brevemente. Me alegra que estés haciendo cambios positivos, Renata. Te deseo sinceramente lo mejor, y lo decía genuinamente. No la perdonaba por su complicidad, pero reconocía su esfuerzo por cambiar. Tal vez había esperanza para algunos. No para todos, definitivamente no para Valentina o Lucas, pero para algunos que habían sido arrastrados por malas influencias y finalmente despertaron. Lucas, según supe por rumores ocasionales de la industria, nunca se recuperó profesionalmente. Trabajaba en empleos temporales sin relación con diseño. Su reputación estaba tan dañada que ninguna agencia lo consideraría. Parte de mí sentía que era justicia apropiada. Había robado trabajo ajeno y ahora no podía trabajar en el campo que amaba. Otra parte, la parte que había sanado en terapia, simplemente sentía indiferencia. Lucas era irrelevante para mi vida ahora. Su destino era consecuencia de sus decisiones, no mi responsabilidad. En abril, Elena y yo celebramos nuestro primer aniversario oficial como pareja. Fuimos al mismo restaurante donde nos conocimos. Durante la cena, ella tomó mi mano. Mateo, he estado pensando mucho sobre nosotros, sobre cómo llegamos aquí. Sé que tu pasado fue doloroso, pero quiero que sepas que ese dolor te hizo el hombre que amo. No el dolor en sí, sino cómo respondiste a él. Tu fuerza, tu búsqueda de justicia, tu capacidad de sanar. Eres extraordinario. Sus palabras me tocaron profundamente. Elena, tú me salvaste de convertirme en alguien amargado. Me mostraste que el amor real existe. Te amo por eso y por 1000 razones más. Esa noche, caminando de regreso a nuestro departamento bajo las estrellas, reflexioné sobre todo lo ocurrido. Había sido un año infernal seguido de un año de reconstrucción. Había perdido 3 años de mi vida con alguien falso, pero había ganado comprensión sobre quién era yo realmente. Había sido traicionado en la peor forma, pero había respondido con justicia, no venganza destructiva ciega. Había ayudado a proteger a otros de sufrir lo que yo sufrí. Y finalmente, había encontrado amor genuino con alguien que me veía completo, cicatrices incluidas. La venganza que ejecuté contra Valentina había sido perfecta en su precisión, no violenta, no ilegal de mi parte, simplemente exponer verdades que ella había escondido. Las consecuencias que enfrentó fueron resultado directo de sus propias acciones criminales. Yo simplemente levanté la cortina, y en el proceso, me liberé de ser su víctima. Me convertí en mi propio héroe, en el arquitecto de mi propia recuperación. Si pudiera volver atrás y evitar todo esto eligiendo nunca conocer a Valentina, no lo haría. El dolor había sido real, pero el crecimiento también. Era más fuerte, más sabio, más cauteloso pero no cínico, más compasivo hacia otros que sufrían traición. Había aprendido que la justicia existe, pero requiere trabajo, que la bondad no es debilidad, que confiar nuevamente después de ser traicionado es el acto más valiente posible. Valentina tenía razón en una cosa en su carta. Había desperdiciado su potencial construyendo una vida sobre mentiras, pero yo no desperdiciaría el mío, rumiando su traición eternamente. Había tomado lo peor que me pasó y lo había alquimizado en oro. Mejores oportunidades profesionales, relaciones más saludables, mayor autoconocimiento. Esa era la verdadera venganza. No su prisión, aunque era justicia necesaria. La verdadera venganza era mi felicidad genuina construida sobre bases reales mientras ella vivía con las consecuencias de sus mentiras. Han pasado 2 años desde aquella fiesta de cumpleaños que cambió todo. Estoy sentado en la terraza de la casa que Elena y yo compramos juntos hace 6 meses, una propiedad modesta pero acogedora en las afueras de la ciudad. El sol de la tarde ilumina el jardín pequeño que hemos estado cultivando. Elena está dentro preparando la cena mientras yo reviso propuestas para un nuevo proyecto en la agencia. La vida es tranquila, estable, genuina. Todo lo que no fue durante años con Valentina. La agencia ha crecido significativamente. Como director creativo ahora superviso a un equipo de 12 personas. Hemos ganado premios de la industria, atraído clientes internacionales, triplicado ingresos.
Santiago me confió hace unos meses que cuando él se retire en 5 años, quiere que yo considere el puesto de director creativo principal. Es un nivel de éxito profesional que nunca imaginé alcanzar, especialmente no después de años siendo menospreciado como el freelance. Elena terminó su propia novela el mes pasado, un thriller psicológico que ya tiene interés de varias editoriales. Me pidió que diseñara la portada si se publica. Es hermoso trabajar junto a alguien creativo que respeta tu arte tanto como el suyo propio. Hablamos de casarnos eventualmente, pero no hay prisa. Nuestra relación es sólida sin necesidad de validación externa. Ya vivimos como pareja comprometida. Solo falta el papel oficial. Ocasionalmente me llegan noticias sobre las personas de mi pasado. Renata efectivamente se graduó en programación y trabaja para una startup tecnológica. Envió una invitación a su graduación que educadamente decliné. Me alegro por su cambio, pero no necesito relación activa con nadie de esa época. Camila se mudó a otra ciudad después de que su propio novio la dejara por infidelidad. Una ironía que no pasó desapercibida. Sofía trabaja en ventas retail después de no poder encontrar trabajo en su campo original. Abril está casada y con un hijo, viviendo vida suburban completamente alejada de su pasado de cómplice. Lucas nunca se recuperó. Escuché que se mudó de regreso con su familia en provincia después de no poder sostener empleos en la ciudad. Su perfil de LinkedIn ha estado inactivo por más de un año. Parte de mí siente que sus consecuencias fueron proporcionadas. Robó mi trabajo y ahora no puede trabajar en lo que ama. No le deseo mal activamente, simplemente no pienso en él. Es una nota al pie de mi historia, no un capítulo importante. Valentina cumplirá 3 años de su sentencia de 10 en unos meses. Según el sistema penitenciario público donde cualquiera puede verificar, está inscrita en programas educativos y terapéuticos. Si mantiene buen comportamiento, será elegible para libertad condicional en 3 años más. No sé qué hará con su vida después. Honestamente no es mi problema. Hizo sus decisiones, pagó y sigue pagando consecuencias. Eventualmente saldrá y tendrá que reconstruir desde cero. Espero que genuinamente haya cambiado, no por ella, sino por potenciales víctimas futuras. La restitución ordenada por el juez nunca se materializó. Valentina obviamente no tiene ingresos ni activos. La deuda legal existe, pero es papel nada más. No me molesta. Recuperé algo más valioso que dinero. Mi dignidad, mi autorrespeto, mi capacidad de confiar y amar nuevamente. Esas cosas no tienen precio monetario. A veces, en noches tranquilas como esta, pienso en qué habría pasado si nunca hubiera descubierto la traición. ¿Seguiría con Valentina ignorante y feliz? Probablemente no feliz. Mi subconsciente habría sabido algo andaba mal. ¿Me habría casado con ella? Posiblemente. Y luego un divorcio devastador años después. ¿Habría tenido hijos con ella? Gracias a Dios que no. Porque hijos merecen padres honestos. Descubrir la verdad cuando lo hice fue doloroso pero necesario. Me salvó de desperdiciar más años en una mentira. Elena sale a la terraza con 2 copas de vino. Se sienta a mi lado, su presencia calmante y real. ¿En qué piensas?, pregunta. ¿En qué agradecido estoy por esta vida? Respondo honestamente. Ella sonríe. ¿Yo también? Aunque suena terrible, me alegra que hayas pasado por lo que pasaste porque te trajo hasta mí. Entiendo a qué se refiere. Si Valentina no me hubiera traicionado, probablemente seguiría en esa relación tóxica. Nunca habría estado en aquella librería el día que conocí a Elena. El dolor tiene una forma extraña de redirigir nuestros caminos hacia donde debemos estar. Hace unos meses, di una charla en la universidad donde estudié diseño. Los estudiantes me preguntaron sobre mi carrera, mi éxito. Un joven levantó la mano. ¿Cuál fue el momento que definió tu trayectoria profesional? Podría haber hablado de proyectos específicos o clientes importantes. En cambio dije, fue cuando aprendí que el éxito real no viene de talento solo, sino de integridad. Conocí a personas con talento increíble que lo desperdiciaron en atajos y engaños. Y conocí a personas con talento modesto que llegaron lejos porque construyeron sobre bases honestas. Sean el segundo tipo siempre. No mencioné nombres ni detalles, pero hablaba de Lucas y de mí mismo. Él tenía talento genuino que desperdició robando. Yo tenía talento que cultivé pacientemente y honestamente. A largo plazo, la integridad siempre gana. Puede tomar tiempo, puede ser doloroso en el camino, pero eventualmente la verdad sale y las cuentas se saldan. El universo tiene una forma de balancear las cosas si tienes paciencia para esperar. Mi relación con mi familia se fortaleció después de todo esto.
Les había ocultado durante meses lo malo que estaba la relación con Valentina por vergüenza. Cuando finalmente les conté todo después del colapso, me sorprendió su apoyo incondicional. Mi madre dijo algo que nunca olvidaré. Hijo, la vergüenza debe sentirla quien traiciona, no quien fue traicionado. Tú no hiciste nada malo excepto confiar en la persona equivocada. Eso te hace humano, no tonto. Tenía toda la razón. Mis amigos actuales, los reales que hice después de limpiar mi vida de personas tóxicas, son genuinos. No hay agenda oculta, no hay competencia enfermiza, solo apoyo mutuo. Uno de ellos, Javier, pasó por divorcio difícil hace un año. Pude estar ahí para él basándome en mi experiencia. Ayudar a otros a navegar dolor similar al que sobreviví le da propósito a mi sufrimiento pasado. Se convierte en empatía útil, no solo cicatrices. El doctor Ramírez y yo mantenemos contacto ocasional. Me escribió hace unos meses. Mateo, eres uno de mis casos de éxito favoritos. No porque la venganza fuera perfecta, sino porque reconociste cuándo detenerte. Muchos quedan atrapados en ciclos infinitos de ira. Tú cerraste el círculo, sanaste y seguiste adelante. Eso es verdadera resiliencia. Sus palabras validaron algo que había sospechado. Había hecho las paces con mi pasado de manera saludable. Hay días donde todavía siento punzadas de ira recordando la humillación pública en aquella fiesta, cómo Valentina saboreó anunciar mi dolor frente a todos, cómo sus amigas rieron, pero esas punzadas son cada vez más raras y menos intensas. Han sido reemplazadas por gratitud. Gratitud de que me libré de esa toxicidad. Gratitud de haber encontrado a Elena. Gratitud de que mi respuesta fue medida y legal en lugar de destructiva e ilegal. Si Valentina saliera mañana de prisión completamente rehabilitada, le desearía genuinamente una vida productiva lejos de mí. No busco reconciliación ni amistad, pero tampoco busco su destrucción perpetua. Pagó legalmente por sus crímenes. Si realmente cambió, espero que use ese cambio para prevenir que otros tomen su camino. Si no cambió, el sistema la regresará eventualmente. No es mi responsabilidad monitorear su vida futura. Lucas es diferente. No hizo nada criminal técnicamente, solo poco ético. Su destrucción profesional fue consecuencia natural de sus acciones expuestas. No lo odio, simplemente lo veo como lección de lo que no ser. Alguien que roba crédito ajeno pensando que nunca será descubierto. En la era digital, todo deja rastro. La verdad siempre emerge eventualmente. Mejor construir sobre bases reales desde el principio. Elena está embarazada. Lo descubrimos hace 2 semanas. Será papá en 7 meses. La noticia me llenó de alegría pura mezclada con miedo comprensible. ¿Seré buen padre? ¿Podré proteger a mi hijo de personas como Valentina? ¿Le heredaré traumas sin querer? Elena me tranquilizó. Serás excelente padre porque conoces ambos extremos. Cómo no tratar a las personas y cómo tratarlas con dignidad. Nuestro hijo crecerá viendo una relación saludable, aprenderá de nuestro ejemplo. Tiene razón. Mi hijo o hija no crecerá viendo manipulación y mentiras como normales. Crecerá viendo comunicación honesta, respeto mutuo, amor genuino. Si algo bueno sale de haber sobrevivido una relación tóxica, es la determinación de nunca repetir esos patrones. Rompo el ciclo aquí. Mi familia será construida sobre verdad, no apariencias. Sobre sustancia, no superficialidad. Hace unos días organicé mis archivos digitales y encontré la carpeta que contenía toda la evidencia contra Valentina. Miles de archivos que documentaban su red de engaños. Dudé qué hacer con ella. Ya había servido su propósito legal. Mantenerla parecía morboso, pero borrarla parecía negar que había pasado. Decidí comprimirla, cifrarla con contraseña y archivarla en un disco duro externo guardado en lo más profundo de un closet. Existe si alguna vez fuera necesaria legalmente, pero está fuera de vista y mente. Equilibrio entre recordar y soltar. Hay una pregunta que la gente me hace cuando eventualmente cuento mi historia. ¿Lo volverías a hacer? Mi respuesta siempre es la misma. Haría exactamente lo mismo, pero tal vez buscaría terapia más temprano. La investigación fue necesaria. La exposición fue justa. Las consecuencias legales fueron apropiadas. Pero la carga emocional de cargar tanta ira durante meses fue innecesaria. Podría haber delegado eso a un profesional más rápido, sanado más rápido, sufrido menos en el proceso. Lección aprendida para ojalá nunca necesitar aplicarla de nuevo.
Santiago anunció hace poco que se retira en 3 años, no 5 como planeaba originalmente. Quiere disfrutar nietos mientras es joven. Me confirmó que quiere que yo tome su puesto como director creativo principal. Es honor enorme y responsabilidad mayor. Significa liderar una agencia de 50 empleados, tomar decisiones estratégicas que afectan docenas de familias. Hace 4 años era freelance luchando por proyectos. Ahora estoy en camino a dirigir toda la operación creativa. El contraste es surreal. Elena sugirió que escriba un libro sobre mi experiencia alguna vez, no autobiografía completa, sino guía para víctimas de traición sobre cómo navegar el proceso legalmente, emocionalmente, productivamente. Tu historia podría ayudar a muchos, argumenta. Tal vez tiene razón. Tal vez cuando nuestro hijo sea mayor y yo tenga más distancia emocional del tema. Por ahora es suficiente vivirlo bien, no documentarlo públicamente. Mis padres están emocionados por su primer nieto. Mi madre ya compró suficiente ropa de bebé para quintillizos. Mi padre está construyendo una cuna artesanal en su taller. Es hermoso verlos tan felices. Merezco esta felicidad después de años de dolor. Elena merece esta familia después de esperar pacientemente al hombre correcto. Nuestro hijo merecerá crecer en hogar lleno de amor genuino, no fachada falsa. A veces me pregunto si Valentina piensa en mí desde la prisión. ¿Me odia por haberla expuesto? ¿Entiende que yo no la metí en prisión? ¿Sus propias acciones lo hicieron? ¿Realmente cambió o solo aprendió a actuar mejor cuando salga? Probablemente nunca sabré y está bien. Ella es capítulo cerrado en mi libro de vida. Ya no me define como víctima. Apenas se menciona en la historia de quién soy ahora. El otro día, esperando en fila del café, escuché a 2 chicas hablando sobre influencers falsos. Una decía, ¿te acuerdas de Valentina Ríos? Solía tener tipo 200,000 seguidores. Resultó que eran puros bots. Terminó en prisión por extorsión. ¡Qué loca! La otra respondió, sí, leí sobre eso. Es por eso que nunca confío en estos influencers. Todo es falso. Me hizo sonreír tristemente. Valentina se convirtió en historia de advertencia, en meme de internet, en ejemplo de qué no hacer. Supongo que ese es su legado. Mi legado, espero, será diferente. Quiero ser recordado como buen padre, esposo amoroso, profesional íntegro, amigo leal. Quiero que mi hijo cuente historias de cómo papá siempre fue honesto, incluso cuando era difícil. Cómo trató a mamá con respeto, cómo construyó carrera sobre talento real, no atajos. Esas son las cosas que importan a largo plazo, no venganzas perfectamente ejecutadas. Aunque debo admitir, en mis momentos más honestos, que hay satisfacción profunda en saber que la justicia se sirvió. Valentina lastimó a muchos y ahora paga el precio. Lucas robó trabajo ajeno y ahora no puede ejercer su profesión. Camila, Sofía, Abril, todas enfrentaron consecuencias sociales y profesionales por su complicidad. No me regodeo en su sufrimiento, pero reconozco que el universo eventualmente balanceó las cuentas. Eso trae paz que el perdón prematuro nunca hubiera dado. Elena llama desde adentro que la cena está lista. Cierro mi laptop, guardo mis pensamientos y entro a mi hogar real con mi pareja real a compartir comida real. Esta es mi vida ahora, no perfecta, porque la perfección no existe, pero auténtica, construida sobre bases honestas, llena de personas que genuinamente se preocupan por mí y por quienes yo me preocupo genuinamente. Es todo lo que la vida con Valentina nunca fue y nunca podría haber sido. Miro a Elena sirviendo la pasta que preparó, su vientre apenas comenzando a mostrarse con nuestro hijo creciendo ahí. Pienso en la familia que construiremos, la vida que compartiremos, los valores que enseñaremos. Esto es victoria. No la sentencia de prisión de Valentina, no la caída profesional de Lucas, no la destrucción del grupo de amigas tóxicas. Este momento simple de cena casera con la mujer que amo cargando nuestro hijo, esto es lo que gané al liberarme de una vida falsa. Valentina me humilló frente a sus amigas pensando que me destruiría. En realidad me liberó. Me forzó a despertar de ilusión, a ver realidad, a tomar acción. Su traición fue el catalizador de mi transformación de víctima ingenua a hombre fuerte que demanda respeto. Su crueldad accidental fue el regalo que me envió por el camino correcto. Irónico cómo funciona la vida a veces. Si pudiera enviarle un mensaje ahora,
no sería de odio ni perdón. Sería simplemente, gracias por mostrarme quién eras realmente antes de que fuera demasiado tarde. Me salvaste de malgastar más años en mentira. Espero que encuentres paz genuina algún día, pero lejos de mí. Yo encontré la mía. Pero no enviaré ese mensaje. No necesitas saberlo. Esto es para mí, no para ella. Cerrar internamente. No buscar validación externa. Mientras cenamos, Elena y yo hablamos de nombres para el bebé. Ella sugiere Sebastián si es niño. Yo propongo Lucía si es niña. Reímos debatiendo las opciones. Esto es vida real. Conversaciones simples sobre futuro compartido. Decisiones tomadas juntos como equipo. Vulnerabilidad mutua sin miedo a traición. Es hermoso en su simplicidad, poderoso en su autenticidad. Han pasado 2 años desde que mi mundo se derrumbó en esa fiesta. Y aquí estoy, no solo sobreviviente, sino próspero. Carrera exitosa, relación amorosa, familia en camino, paz mental. Valentina me quitó 3 años de mi vida, pero yo recuperé todo eso y más en 2 años de reconstrucción consciente. El balance final es positivo. La historia termina bien, no porque los villanos pagaron aunque eso ayudó, sino porque yo elegí ser mejor que mi circunstancia más oscura. Si hay algo que deseo que alguien aprenda de mi experiencia es esto. La traición duele devastadoramente, pero no te define. La venganza puede ser satisfactoria temporalmente, pero la verdadera victoria es construir vida mejor que la que perdiste. La justicia importa, pero la sanación importa más. Y el amor genuino existe después del engaño si tienes valentía para volver a confiar. Mi historia empezó con humillación pública y terminó con felicidad privada. Esa es la mejor venganza de todas. Miro a Elena, tomo su mano, y brindo en silencio por esta vida que nunca habría sido posible si Valentina no me hubiera humillado aquella noche. A veces el peor día de tu vida es el primero del resto de tu vida mejor. Hoy lo creo completamente. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Alguna vez enfrentaron una traición similar? ¿Cómo manejaron su propio proceso de sanación? Me encantaría leer sus experiencias en los comentarios. Si esta historia resonó con ustedes, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Gracias por acompañarme hasta aquí, por escuchar mi historia completa. Significa más de lo que imaginan. Hasta la próxima.